Hemos ido, pues de alguna manera, entendiendo lo que es el derecho, ¿sí? Desde una perspectiva más filosófica que todavía legal. Básicamente empezamos con una definición de derecho, entendimos que lo que se busca con el derecho es vivir en armonía, vivir, pues respetar nuestra libertad, tener certidumbre, la justicia, lo que viene siendo la equidad, etcétera, ¿no? Partimos de ahí luego a diferenciar dos tipos de derecho, lo que es el derecho natural y el derecho positivo. El derecho natural es el que tenemos por el hecho de existir, simplemente, ¿sí? Y el derecho positivo es el derecho escrito, el derecho que el hombre de alguna manera hace para que, como normas obviamente de conducta para poder convivir en paz. Vimos también que si el derecho positivo, y básicamente de eso se han tratado las clases, si el derecho positivo no se hace tomando en cuenta el derecho natural, acorde al derecho natural, pues entonces es cuando se vienen un montón de broncas. ¿Por qué? Porque obviamente la gente se va a sentir pues agredida, se va a sentir que no se le respeta sus derechos, etcétera. Y vimos por ahí, que es la lámina que tengo ahorita puesta, cuáles son de alguna manera los derechos naturales que tenemos. Derechos naturales es el derecho a la vida, nadie tiene derecho a quitarme la vida, ¿sí? Eso aplica para cada uno de nosotros y es obviamente indispensable que nosotros lo respetemos de los demás. El derecho a la libertad, que es nadie tiene derecho a privarme de mi libertad, ¿sí? Nadie puede evitar que yo opine sobre los temas, nadie puede evitarme que yo me mueva donde yo quiera, nadie debe o nadie tiene derecho a secuestrarme, nadie tiene derecho a limitar de alguna manera mi libertad, más que el mismo principio de libertad para cada uno de nosotros, ¿sí? Así como nadie tiene derecho a hacérmelo a mí, yo no tengo derecho a hacérselo a nadie más, ¿sí? Y por último, el derecho a la propiedad. Nadie tiene derecho a predisponer de mis cosas sin mi consentimiento. De alguna manera vimos que de alguna manera el derecho lo que es el derecho de propiedad es el que a través del cual manifestamos nuestra libertad finalmente, ¿sí? Porque pues, sin propiedad, ¿qué derecho? Por ahí les puse en la clase, lo hice el día de ayer, no sé si alguien ya se metió a ver cómo está estructurada la clase pasada. Les puse 3 videitos cortos, además del video que nosotros grabamos en la clase anterior, uno que habla sobre cada uno de los derechos, ¿sí? Con uno estamos hablando de que es Agustín Laje el que habla sobre el derecho a la vida. El otro que les puse sobre el derecho a la libertad, me parece que es Axel Kaiser, quien les puse un pequeño video que habla sobre eso. Y el de la propiedad, estamos hablando de Juan Ramón Rayo, que es un economista también pues, muy reconocido en España. Ahora, todo esto tiene que ver con los derechos naturales, ¿sí? Si alguien transgrede estos derechos naturales o alguno de estos en mi persona, pues obviamente yo voy a brincar. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo pues, en que se transgredan. Pero ahora, ¿cuál es el derecho positivo? Y vamos a pasar a lo que son las fuentes del derecho. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? Son todas aquellas de donde se origina el derecho y las normas que se aplican a las personas, ¿sí? ¿De dónde se origina el derecho? Obviamente tenemos el derecho natural, tenemos el derecho escrito y tenemos el derecho anglosajón, que tiene que ver un poco más con la costumbre. Se consideran fuentes del derecho todos aquellos actos y hechos del pasado que han servido para ordenar y regular las acciones y comportamientos de las personas. Ejemplo de ello es la costumbre y la religión, que establecían códigos de conducta para afianzar los buenos hábitos y evitar los vicios.
Las fuentes del derecho se definen según sus antecedentes y pueden provenir, como lo comentaba, del derecho natural, que sostiene que la moral y la justicia son inalienables al ser humano, ¿sí? Hablamos de moral, finalmente, ¿sí? Cualquier tipo de derecho, porque esto se escucha muy comúnmente, es saca tu moral de mi vida. Cualquier tipo de derecho hace referencia a algún tipo de moral, ¿sí? Y realmente el único derecho que tenemos que logra que podamos tener una convivencia sana es el derecho natural, ¿sí? Que garantiza. Y como lo comentábamos, si el derecho positivo, que es el que hace el ser humano, el que escribe de alguna manera o el que hace a través de comportamientos y costumbres, no va de acuerdo al derecho natural, se vuelve un bodrio pero espantoso, ¿no? Tenemos también lo que es el derecho escrito, que está constituido por los documentos que establecen una regla de conducta de carácter obligatorio. Estos documentos pues son la Constitución, las leyes, los reglamentos, etcétera, ¿no? Y tenemos lo que es, como dice ahí, el derecho anglosajón, que es otro tipo. Nosotros en América Latina, en México, pues estamos más acorde a lo que es el derecho romano, ¿sí? El derecho anglosajón es más basado en la jurisprudencia, y ahorita vamos a ver lo que es la jurisprudencia, que tiene que ver de alguna manera con lo que se repite, con la costumbre. Perfecto. Estamos hablando de que tenemos como fuentes de derecho, tenemos las fuentes formales, las fuentes materiales o reales y las fuentes históricas, ¿sí? Dentro de las fuentes formales tenemos la legislación, tenemos la costumbre, tenemos la jurisprudencia y tenemos la doctrina. Perfecto, este mapita pues es simplemente para que vayamos viendo cómo se va dando todo esto. Muy bien. Las fuentes formales. Son fuentes formales del derecho los textos y documentos en los que se recopilan las leyes y conceptos relacionados con estas. También lo son las costumbres y la jurisprudencia, que consisten en los procesos de creación de las leyes, ¿sí? Tiene que ver con repeticiones, etcétera, sus modos de empleo, alcances y funciones. Dentro de estas fuentes formales tenemos primero lo que es la legislación, que es a través de los órganos del Estado o los poderes públicos se crean y promulgan un conjunto de normativas jurídicas aplicables y organizadas de manera jerárquica. Son leyes que se encuentran escritas en textos legislativos, como por ejemplo en la Constitución de un país, los reglamentos o las ordenanzas. A este tipo de fuente también se le conoce como fuente directa o fuente acto, ya que se refiere a las normas jurídicas que contienen la ley en sí mismas y que son de carácter primario, ¿no? Toda ley escrita por la Cámara de Diputados, toda ley escrita por el Congreso de la Unión, cuando un diputado propone una ley y se aprueba, eso es una fuente del derecho y es lo que viene siendo la legislación, y de alguna manera pues es la que más deberíamos de tener nosotros en fijación en términos de cuidar que respeten nuestros derechos naturales, ¿sí? ¿Por qué? Porque es de donde se origina finalmente tanta injusticia, ¿no? Tanta injusticia, pues en Alemania de repente la ley decía, y repito mucho estos casos, pero la ley decía que los judíos no eran humanos, y entonces se les podía esclavizar, se les podía matar, no había ningún problema, ¿no? Pues obviamente esa ley estaba pues tratando de violentar o violentaba claramente el derecho natural de personas que por alguna creencia fueron juzgadas de una manera
muy injusta, que si bien han cometido muchas cuestiones injustas también, pues sí, también lo han hecho, ¿no? Pero no se puede de alguna manera combatir tiranía con tiranía, ¿sí? Es muy complicado. Así que la única tiranía que deberíamos de aceptar es la tiranía del derecho natural, porque ahí sí no hay ningún tipo de cuestionamiento amoral, ¿no? Tienes derecho a vivir, tienes derecho a tu libertad, y esa es la única tiranía que de alguna manera, por llamarle así, ¿no? Que realmente no es tiranía. Pero bueno, entonces toda ley, reglamento o algo que sale del Congreso de la Unión, que sale de una legislación, ¿sí? Es una fuente de derecho. Entre ellas está obviamente la Constitución mexicana. En México, la Constitución mexicana, cada país tiene su propia constitución. Hay países como Inglaterra, por ejemplo, que no tienen una constitución como tal. Simplemente ese es otro tipo de derecho, ¿sí? Es el derecho anglosajón como tal, veíamos hace rato. Pero bueno, que tiene que ver con la jurisdicción y se va armando en base a las decisiones de jueces, etcétera. ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí, profe. Perfecto. Las costumbres. Perfecto, que es el derecho consuetudinario. Se trata de la fuente formal más antigua. Es de carácter cultural y conlleva a una serie de conductas que son jurídicamente obligatorias y que se aplican de manera generalizada en una comunidad. Por ejemplo, no poner en riesgo ni atentar en contra de la vida de otras personas. También se conoce como fuente hecho, pues establece cuando una regla o normativa se considera una costumbre social. Ahora, esta fuente de derecho, la costumbre, pues también ha tenido de alguna manera cuestiones que han sido pues bastante cuestionadas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay pueblos indígenas en donde es costumbre que los papás vendan a sus hijas, ¿sí? Pues obviamente esa costumbre no debería respetarse como tal, estamos de acuerdo. Los aztecas tenían la costumbre de capturar a gente de otras civilizaciones, de otros pueblos indígenas, y de asesinarlos, de sacrificarlos en nombre de sus dioses, ¿no? Eran un pueblo muy, muy agresivo, por ejemplo, ¿no? Y ese tipo de costumbres, obviamente, pues está muy bien que se echen para atrás, ¿no? Pero la costumbre del respeto a la vida, de no robar, de cosas de ese tipo, pues obviamente no son costumbres malas. Sí, la costumbre es una fuente del derecho también. Y existen tres tipos de cuestiones aquí en la costumbre, ¿no? Uno que se llama secundum legem, que significa según la ley. Otro que se llama praeter legem, que es fuera de la ley. Hay costumbres que no están reguladas por la ley, sin embargo luego se respetan, ¿sí? Por ejemplo, podría ser una costumbre la forma en que algún pueblo indígena elija a su líder, ¿sí? A lo mejor lo hacen a través de un ritual, etcétera, y eso no va a estar según la ley, sería una praeter legem, porque pues obviamente ese pueblo tiene derecho a elegir quién va a ser su líder, ¿no? Y tiene derecho a elegir cómo lo van a elegir sin ningún problema. No tiene por qué ser regulado. Y contra legem, contraria a la ley. Hay costumbres que son contrarias a la ley. Por ejemplo, la costumbre de la venta en los pueblos indígenas pues de la venta de sus hijas, por ejemplo, que ya no es tan fuerte como antes, pero sigue siendo un problema muy fuerte. Porque con que haya una niña a la que vendan, obviamente, pues hay que brincar, ¿no? Porque eso no puede ser una costumbre aceptada, ¿no? Y es obvio que está contra la ley. ¿Por qué? Porque la esclavitud, en ese sentido, porque la venta de personas, pues va totalmente contraria a la ley.
La Constitución obviamente lo prohíbe, ¿sí? Aunque son costumbres. Y las costumbres según la ley. ¿Alguna duda con respecto a esto? No, profe. No, todo bien. Derecho consuetudinario es el derecho que tiene, es la fuente del derecho, ¿sí? Que está relacionado a la costumbre, el derecho consuetudinario. Quedamos que el derecho creado por el hombre en la legislación, ¿sí? También se le conoce como fuente directa o fuente acto. A lo que es la costumbre se le conoce también como fuente hecho, que es el derecho consuetudinario. Y pasamos a la jurisprudencia. Y aquí es bien importante que lo tengan bien claro cómo funciona esto. Es la interpretación de las leyes que realiza el juez en casos donde las leyes primarias no resuelven de manera clara los asuntos discutidos y presentan dificultad en la integración e interpretación de estas. Es establecida por el Tribunal Supremo. También se le conoce como fuente indirecta, que por sí mismas no crean el derecho, pero ayudan a interpretar y a explicar una ley. Dime. Vamos a apuntar. Lo que ustedes quieran apuntar, yo no les estoy dictando ni nada. Sí, finalmente ya saben que esta clase la grabo y que la voy a subir. Sí, entonces hagan ustedes las anotaciones que crean prudentes. Pero bueno, a ver, vamos a entender lo que es la jurisprudencia. Supongamos un caso, ¿no? En el que voy a poner un ejemplo que a lo mejor suene tonto, pero lo que quiero es que entendamos de alguna manera qué es lo que sucede con este tipo de fuente del derecho, que no tiene que ver con la creación de las leyes, tiene que ver con la interpretación de las leyes. Supongamos que un chavo de 17 años o 18 años asalta por necesidad. Vamos a llamarle necesidad porque siempre está la opción de no asaltar, ¿sí? Y de tratar de hacer las cosas pero a veces por otro camino. Pero a veces sabemos que la gente reacciona de maneras fuera de sí cuando hay algún tipo de presión o algo, ¿no? Cuando tienes a tu mamá, a lo mejor a tu familia muy enfermo y tienes la urgencia de conseguir recursos para sacar o para conseguir las medicinas o algo, ¿sí? Podríamos obviamente no justificarlo, pero sí entender que esta persona a lo mejor haya actuado de esa manera, ¿no? Y se vuelve una cuestión complicada. ¿Por qué? Porque entonces asalta a unas personas para conseguir el dinero. Estas personas obviamente lo demandan y dentro de esa demanda los jueces deciden que es culpable. Es culpable de asalto y lo mandan 2 años a la cárcel, por ejemplo. ¿Sí? Perfecto. Posteriormente en el tiempo tenemos que otro chavo bajo la misma condición, bajo una presión de ese tipo, vuelve a asaltar. No vuelve, perdón. ¿Por qué? Porque no es el mismo. Asalta también por una necesidad. ¿Sí? O sea, finalmente son culpables del delito, sin embargo hay una justificación, no para justificar que lo hayan hecho, porque finalmente sigue estando mal, pero sí hay una cuestión que hace que podamos entender por qué lo hizo. ¿Sí me explico? Y resulta que otros jueces pues dicen, híjole, sí es culpable, sin embargo no lo podemos meter a la cárcel porque esta persona, lo que sucedió es que se vio pues
forzada de alguna manera por su necesidad a hacerlo, porque si no su mamá se moría y ya estaba totalmente desesperada. Fíjense cómo de alguna manera la culpabilidad, ¿sí?, sigue siendo real, pero la interpretación finalmente de la ley, ¿por qué? Pues no lo meten a la cárcel a uno y al otro sí lo meten a la cárcel. Es distinta. ¿Sí vamos bien? Sí. Perfecto. Entonces ya van dos casos que se pueden interpretar de la misma manera, pero no fueron interpretados de la misma manera. ¿Y por qué se pueden interpretar de la misma manera? Porque finalmente están bajo la misma condición, bajo las mismas, los mismos antecedentes, ¿sí? Después se vuelve a repetir y en otro juzgado deciden que no, que sí es culpable, pero tampoco lo van a meter a la cárcel. Fíjense cómo ya las decisiones van de 2-1. 2 no lo metieron a la cárcel y 1 sí lo mete a la cárcel. Después vuelve a suceder con otra persona. Y este tipo de casos suceden. Es común que una persona... Lo más común aquí en México es que la gente robe porque es una hija de la fregada. Pero también puede suceder que una persona en una necesidad, en un brinco de nervios, de angustia por no conseguir algo de una manera correcta, pues se vea forzado a cometer algún tipo de delito, ¿no? De este tipo. ¿Por qué? Porque está de por medio su salud, la de su hija, la de su mamá, la de alguien, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Vuelve a suceder y entonces el juez dice, pues es cierto que la persona es culpable, pero no lo vamos a meter a la cárcel, con que reponga el delito, ¿no? Con que reponga lo que se robó. Perfecto. Entonces ya vamos 3-1. 3 veces que se interpreta la regla de esta manera. Ahora, ¿se podría interpretar de alguna otra manera? Sí, se podría interpretar de alguna otra manera. Supongamos que vuelve a suceder. Y entonces llegan otros jueces, ¿sí?, en otro juzgado, en otro estado de la República Mexicana, por ejemplo, y dicen, no, ¿sabes qué? No es culpable porque estaba, ¿sí? Fíjense cómo la interpretación ahora no es culpable porque estaba sometido a este tipo de presión, ¿sí? Podría suceder. Entonces ya van 3 veces que sí lo hacen culpable, pero no lo meten a la cárcel con que reponga el daño. Una vez que lo hace culpable y lo meten a la cárcel, y una vez que dice que no es culpable porque estaba sometido a un tipo de presión, ¿no? O sea, ¿puede haber distintas interpretaciones de la norma o de la ley? Sí, puede haber distintas interpretaciones. Aquí la situación es que cuando se dan 5 interpretaciones del mismo caso, y del mismo caso no significa con la misma persona, sí, puede suceder con otra persona, pero sí tiene que tener los mismos antecedentes, como el mismo background, luego le llaman, ¿no? Cuando se dan 5 veces la misma interpretación, supongamos que llegan 2 veces más, 2 más, o 2 casos más, obviamente esto puede suceder en 8 o 9 años. Supongamos que 2 veces más sucede, y la interpretación por parte de los jueces que juzgaron esos casos fue, ¿saben qué? Sí es culpable, pero tiene que reponer el daño y no hay cárcel. Perfecto, 5 veces. Esto hace que haya jurisprudencia. Como ya hubo 5 actos de ese tipo bajo las mismas condiciones y todo, y la interpretación fue las 5 veces, la interpretación fue que no es culpable, que sí es culpable, perdón, pero que tiene que reponer el daño y no va a la cárcel. Entonces eso ya hace jurisprudencia, y esto ya obliga a todos los demás jueces en todos los demás estados de la República a que si se llega a presentar un caso bajo las mismas condiciones de nuevo, entonces obliga a que sea bajo esta interpretación de la ley.
¿Sí me explicó? Sí, profe. Perfecto. Entonces, se van dando casos y en el derecho, a la hora de interpretar las leyes, esto a lo mejor luego no se escucha. Hay páginas oficiales en donde podemos ver cuáles han sido las jurisprudencias que ya se han alcanzado y que se han cometido ahora. Y a lo mejor no lo conocemos tanto, pero es una cuestión súper normal, ¿eh? Antes dicen, no, es que ya hay jurisprudencia en ese sentido, y lo que significa es que ya ha sido 5 veces interpretada la norma, ¿sí? De una misma manera, ¿sí? Entonces, esta es otra fuente de derecho. No es una generadora de leyes, como lo es la legislación y como lo es la costumbre, ¿sí? La legislación y la costumbre son fuentes de derecho que sí crean leyes. La jurisprudencia no es una fuente que crea leyes, que crea normas. Lo que crea son interpretaciones y obliga a los jueces a interpretar, obviamente, de una manera cuando se da cierta jurisprudencia, ¿sí? No es una cuestión que genere leyes. Ayuda a interpretar y a explicar una ley, ¿sí? Y la doctrina. La doctrina son las interpretaciones u opiniones que hacen los juristas sobre las leyes para aclarar de manera teórica las interpretaciones de ciertas normas y sus aplicaciones. Igualmente se considera una fuente indirecta. Entonces, fuentes indirectas tenemos que es la jurisprudencia y la doctrina, que tienen que ver más con la interpretación de las leyes. No son fuentes que crean leyes. Son fuentes que interpretan de alguna manera. Ahora, la jurisprudencia, lo que hace es interpretar a través de la repetición de interpretaciones distintas, ¿sí? Cuando se repiten 5 veces la misma interpretación, entonces ya se vuelve jurisprudencia. Lo que es la doctrina, no, esta es anterior a, yo creo esta ley porque, pum, y entonces se hace una doctrina. Muchas veces ustedes verán a muchos intelectuales, ¿sí?, dar el por qué se crea una ley o explicar de alguna manera la doctrina del por qué es necesaria esta ley, ¿sí? Que tienen que ver obviamente con una cuestión teórica de pues de esa interpretación de la ley. ¿Dudas? No, profe. Ustedes pueden ir a la librería, por ejemplo, y buscar la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, ¿sí? Y pueden encontrar que pues van a existir varios libros sobre la Ley Federal del Trabajo, algunos en donde viene tal cual nada más la Ley Federal del Trabajo, algunos te vendrá como la Ley Federal del Trabajo comentada, ¿sí? Bueno, esa Ley Federal del Trabajo comentada es una doctrina finalmente, ¿no? Es una interpretación de lo que es esa Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Y habrá libros que de alguna manera no te digan artículo por artículo lo que viene en la ley, sino simplemente te van a explicar de qué se trata y por qué está justificada esta ley, y eso es la doctrina de esa ley, ¿no? Básicamente. Vimos en la gráfica entonces que de las fuentes del derecho, ¿sí?, que tenemos aquí, se derivan lo que son las fuentes formales. De las fuentes formales ya vimos la legislación, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Ahora,
de las fuentes del derecho también están las fuentes materiales o reales. Y también están las fuentes históricas. ¿Sí? Entonces, fuentes materiales o reales. Las fuentes materiales o fuentes reales toman en cuenta la realidad social de un país o comunidad para determinar el contenido de una ley de carácter jurídico. Estas leyes o normativas pueden ser creadas a través de las autoridades u organismos autorizados para ello, como por ejemplo el Parlamento o la Asamblea del país en cuestión. En este sentido, las leyes se formulan considerando la realidad económica, política, social, cultural, histórica, religiosa, riqueza natural y geografía de un país. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, pues está en discusión lo que es la ley del litio, que acá nuestro querido presidente pues dice que lo que hizo fue garantizar que fuera el Estado, que es una tontería, porque la Constitución ya viene garantizado que el litio es del Estado. Pero bueno, una ley o un reglamento de tránsito, ¿sí? Puede ser también una fuente material o fuente real, que tiene que ver con pues la cultura, con la historia de alguna manera de las cuestiones viales del país, y estas se van modificando con el paso del tiempo. Sí, ahorita hace 150 años pues no había carros. Entonces simplemente a lo mejor había unas normativas que te pedían, que te permitían caminar, o a lo mejor tenías tus caballos y tu carroza y te movías en carroza, etcétera. Empiezan a haber carros, entonces esa legislación queda derogada completamente, queda fuera. ¿Por qué? Porque ya no aplica para la actualidad. ¿Sí me explico? Entonces empiezan a haber carros, se ve la necesidad de regular esta situación, de qué pasa con los peatones, etcétera, de que puede haber accidentes si no logramos tener un orden social en este sentido. Entonces se crea una nueva reglamentación de movilidad, de tránsito. Entonces se crearon por convención social, se crean los semáforos y te dicen, ¿sabes qué? Cuando vayas en tu carro, si está el semáforo con luz roja, pues te detienes, porque entonces otros están pasando, y si está en luz verde es porque los otros se tienen que detener para dar seguridad. ¿Qué pasaría si no hay semáforos? Como luego suceden algunos a los que se les va la luz, pues se vuelve un caos, porque tú tienes que estar cruzando, fijándote, y vienen carros hechos la mocha y te puedes accidentar con mayor probabilidad, ¿no? No es garantía de que te accidentes, pero porque puedes tener la suficiente prudencia, pero pues las probabilidades de que exista un accidente en una cuestión así pues son mucho más altas, ¿no? Pero bueno, viene esta legislación. ¿Y qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar en el futuro? A lo mejor ya vamos a tener carros voladores, ¿sí? O transportes individuales en el que cada quien se vaya moviendo de una manera distinta. Y entonces las reglamentaciones tendrán que ser otras. A lo mejor los carros dejan de existir. ¿Y de qué nos van a servir ahora los semáforos? Pues en su momento habrá que verlo, ¿no? Ahorita ya estoy divagando en lo que podría suceder en un futuro, ¿no? Pero pues finalmente hace 150, hace 200 años, pues no nos imaginábamos, o la gente no se imaginaba que iban a existir los carros, que iba a existir lo que existe ahorita, ¿sí? Y hoy pues no nos imaginamos lo que va a suceder, y más con la forma tan rápida como se está moviendo la tecnología, como está creciendo en ese sentido la humanidad. Pues no sabemos si el transporte de personas, por ejemplo, va a cambiar, ¿sí? Entonces no sabemos qué va a pasar, pero la legislación puede cambiar. ¿Por qué? Porque es un hecho que algo va a suceder distinto, ¿no? Entonces tiene que ver con la realidad social, ¿sí? Tiene que ver con el tiempo que se está viviendo. Estas son fuentes materiales o fuentes reales, ¿sí? Con la cuestión cultural, ¿sí? Por ejemplo, el hecho del aborto,
que toqué la clase pasada y que viene en uno de los videos que les puse, ¿sí? Es una cuestión cultural y es una cuestión religiosa. También es religiosa, ¿por qué negarlo? ¿Sí? La geografía de un país, ustedes díganme cuánta costa tiene Suiza. ¿Cuánta qué, perdón, profe? ¿Cuántas playas o mares o costa tiene Suiza? Suiza no tiene costa, no tiene mar, está en medio de otros países. Entonces, ¿de qué le serviría hacer una ley de costas, por ejemplo, o de playas? No le serviría de nada. No le serviría de nada, ¿por qué? Porque en su geografía no le permite ningún tipo de aplicación, ¿sí? La riqueza natural, pues el petróleo. En México sabemos que hay petróleo, sabemos que hay litio, ¿sí? Que es mucho el litio que hay en México. Estaba yo leyendo por ahí que ni siquiera es cierto que haya tanto, pues. Y aparte ahí vienen ya las baterías, porque el litio se utiliza mucho en cuestión de la creación de baterías y se potencializó mucho con la pandemia. ¿Por qué? Porque todo el mundo empezó a utilizar sus celulares, su computadora, etcétera, de una manera mucho más fuerte, ¿no? Entonces el litio lo que sirve es generar baterías de alto rendimiento, pero ahí vienen las baterías de sodio, que es mucho más económico que el litio también, y que permite que haya un muy buen rendimiento también, ¿sí? Y hay que tener muchísimo cuidado, por ejemplo, porque este tipo de cosas luego se utilizan también para cuestiones ideológicas que no tienen nada que ver con una realidad, como lo estamos viendo hoy en la cuestión del litio, que se vio que sacaron la ley del litio para garantizar que el litio sea del Estado. Pues es una tontería, ¿no? Porque ya viene legislado en la Constitución y los recursos minerales son del Estado mexicano, no son del particular. Lo que hace el Estado mexicano es concesionar quién puede extraer y quién puede hacer uso de esos recursos. Ahora, si no quieres concesionarlo, pues no lo concesiones, hazlo tú, ¿sí? Pero no tenía que haber una ley para eso. Bueno, profe, dime. le quería preguntar, ¿quiénes empezaron con lo de las baterías de sodio? Disculpe. Están empezando a haber investigaciones y se están creando, ¿eh? Normalmente los países que llevan la delantera en eso es China, es Taiwán, generalmente. Okay. ¿Quién específicamente? No tengo el dato, pero Pero China ya tiene sus baterías de sodio. Están desarrollando esa tecnología, ¿sí? Están desarrollándola. Bueno, ¿quién les da tanta inteligencia a esas personas, profesor? No, es que no es. A ver, aquí hay una cuestión bien importante. China sigue siendo un país comunista. Su constitución dice que son la República Comunista de China, ¿sí? Tienen unos gobernantes que han decidido, así como son comunistas, que son tiranos, ¿sí? Que han decidido, pues, que se quieren volver ricos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que le dieron libertad a la gente. Que en cualquier momento le quitan esa libertad porque la constitución se los permite. Pues sí, de hecho, en cuestiones sociales, China es un problema impresionante. ¿Por qué? Porque a la gente se le está vigilando impresionantemente. Hay cámaras por cada esquina. Si tú haces alguna cuestión que al gobierno no le gusta, te va quitando puntos. Tienen como una cartilla en donde te va restando puntos al grado de que te pueden quitar derechos, etcétera, ¿sí? Pero en la cuestión económica, China dio libertad total a la gente. ¿Y qué es lo que ha hecho? Que la gente, cuando se ve en la necesidad y puede, porque la cuestión económica lo permite, ¿sí? Porque pueden actuar en libertad, entonces la gente se las arregla solito para ir investigando, para ir encontrando, etcétera. Acuérdense de lo que hablamos precisamente de el respeto al derecho natural. Bueno, cuando a la gente le das o le reconoces de alguna manera esa libertad que debe de tener, la gente actúa por sí sola y se va preparando, se da cuenta
de que si no se mueven ellos, y aquí vamos a entrar en una cuestión que es muy discutida ahorita, ¿no? Porque te dicen que el capitalismo ha matado a mucha gente. No es el capitalismo el que mata a mucha gente, realmente la gente se muere. ¿Por qué? Porque en el capitalismo, si no trabajas y si no produces, te mueres. Eso es un hecho. Y es complicado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo aprovechan luego ciertos demagogos para decir es que el capitalismo mata gente, pero el comunismo ha matado mucho más gente que el capitalismo. Porque en el comunismo, el que no obedece, se muere. ¿Sí? Entonces, cuando tú le reconoces ese derecho a la gente, el derecho a la libertad, acuérdense que, fíjense bien en esto, perdón, que lo traiga. Este libro, ¿sí? Se llama La acción humana. ¿Y qué es lo que dice? Es un tratado de economía. ¿Qué es la economía? La economía, precisamente, es el estudio de la acción humana. No es el estudio de cómo se produce y cómo se reparte ni nada. No. Es el estudio de la acción humana. Aunque muchas escuelas de economía es lo que te dicen, realmente, por eso a mí me encantó esta escuela, ¿no? Porque realmente te explica cómo es que funciona una economía. La economía no funciona porque el gobierno nos dé, nos quite, porque el gobierno... La economía funciona porque la gente hace. Porque la gente actúa. Porque la gente quiere moverse de aquí a acá, pretendiendo que si se mueve de aquí a acá, su posición o su situación va a mejorar. ¿Que se puede equivocar? Claro que se puede equivocar. Pero esa equivocación le da un aprendizaje. A veces no le da aprendizaje. Si la persona no aprende, pues obviamente esta persona tiene que volver a caer y volver a equivocarse hasta que aprenda. Dicen por ahí que Dios te manda la misma piedra hasta que aprendas lo que te está queriendo enseñar. ¿Sí? Y luego te encuentras a hombres o a mujeres diciendo, es que todos los hombres son iguales. Pues no, lo que pasa es que tú sigues buscando lo mismo. ¿Sí me explico? No aprendes de lo que te ha llegado. Y si no cambia tu forma de ver, si no hay un aprendizaje, pues obviamente vas a seguir buscando lo mismo. ¿Sí? Entonces, cuando tú respetas y le reconoces a la gente su derecho a ser libres, claro que la gente se desarrolla y claro que la gente puede lograr lo que se está haciendo en China. ¿Sí? Cosa que se hizo en Alemania, cosa después de la Segunda Guerra Mundial, pues los alemanes crecieron impresionantemente y se recuperaron impresionantemente. Cosa que sucedió en Japón con las bombas nucleares que les cayó. ¿Sí? Evelyn, ¿tienes una pregunta? Profesor, perdón por interrumpir, pero quería preguntarle si me puedo retirar antes. Lo que pasa es que tengo que ir al doctor. Sí, Evelyn, ¿todo bien? Sí, todo bien, ya vería las clases grabadas. Está bien, no te preocupes, no te preocupes. ¿Sí? Gracias, profesor. Cuídate mucho. Entonces, ¿qué es lo que hace que sean inteligentes? Tú realmente haces tests de inteligencia y te encuentras que el mexicano es igual de inteligente que el chino, que el mexicano es igual de inteligente que el japonés, que el mexicano es igual de inteligente que el gringo, ¿sí? En Estados Unidos, ¿por qué el país creció tanto? ¿Por qué ha desarrollado tanto? Porque la gente actúa en libertad. Porque la gente puede emprender, porque la gente puede hacer, porque puede poner su negocio, porque puede... Así de simple. ¿Por qué Cuba no es un país que haya desarrollado más que... Dicen por ahí que la medicina, ¿sí? Que hay muchos documentales finalmente que te prueban lo contrario, que realmente la medicina en Cuba a lo mejor sí es buena, pero no le llega a todos sus habitantes. Los habitantes están súper restringidos, ¿sí?
Pues porque la gente no puede emprender. Si tú emprendes, estás yendo contra la Constitución de Cuba. Porque en Cuba, ahorita que se vino lo de los médicos cubanos, que se me hace completamente deplorable. ¿Por qué? Porque el gobierno mexicano decide pagarle al gobierno cubano por el servicio de médicos. A ver, si a ustedes los quisiera contratar un gobierno, ¿ustedes aceptarían que el gobierno de ese país le pagara al gobierno de este país para que ustedes vayan a trabajar allá? No. ¿O ustedes tendrían que aceptar el pago directo? El pago directo. Claro que sí. Sin embargo, sabemos que todo ese pago es para financiar al régimen cubano. ¿Sí? Todo el dinero que se está gastando, que son 140,000 pesos mensuales por médico, ¿sí? Y te dicen, es que en México no hay médicos que quieran irse por 140,000 pesos mensuales. ¿Tú crees que no va a haber un médico que quiera irse a esas zonas? Bastantes. Por favor, hasta yo me disfrazo de médico. No es cierto. Vamos, esto ya es un chascarrillo, pues, pero por favor, ¿tú crees que no? Ahora, que suceda eso es pues una forma de esclavismo. ¿Por qué? Porque el gobierno se siente con la potestad, y lo peor es que la tiene. Moral no es una potestad moral, es una potestad impuesta. Pero es una potestad de manejar a su gente como quiera. Yo les decía hace rato, en el comunismo, si no obedeces, no comes. El comunismo se basa precisamente en que te predispongas a obedecer lo que te digan que tienes que hacer. ¿Ibas a decir algo, César? Sí, profe, que si la economía es la política. La política afecta a la economía, claro que afecta a la economía, pero la economía es la política, no. ¿Sí? Que afecta, más bien afecta. Afecta, claro que sí, no, normalmente afecta. ¿Sí? Ahora, esto no, entendiendo la política, finalmente todos somos seres políticos. A la hora de buscar alguna negociación tú con una empresa o con alguien, pues también haces política, pero vamos a entender política como lo que se hace desde la cúpula, ¿no? Precisamente desde el poder legislativo, desde el poder ejecutivo. ¿Sí? No tanto como la política que se hace de día a día de un hombre con hombre o algo así. Porque eso también se construye y se hace. ¿Sí? ¿La cultura afecta a la economía? Claro que sí. Todos esos son factores que afectan a la economía, más no, la economía es el actuar del hombre. La economía se construye con el actuar del hombre, así de simple. ¿Sí? Pero con cierta libertad, profesor. Para que se construya una buena economía, se tiene que reconocer el derecho a la libertad de las personas. Sí. Eso es un hecho. Pues tenemos muchas limitantes, yo creo por eso México está así, ¿no, profesor? Claro. Sí, México en los índices de libertad económica está a la mitad. ¿Sí? Yo no sé de dónde sacan eso de que en México se vivía un neoliberalismo o un capitalismo voraz, ¿no? No, definitivamente no veo yo por dónde, cuando el ser humano, cuando las personas no tenemos la libertad de emprender como sí se tiene en otros países, y lo hemos platicado en las clases anteriores. En Estados Unidos tú llegas, registras tu empresa y en 2-3 días ya puedes empezar a trabajar. ¿Sí? En México, pues registras tu empresa, el uso de suelo, el bla bla bla, y tú no puedes trabajar hasta que el gobierno te haya dado los permisos correspondientes. Que permiso, pues se me hace de antemano una palabra ridícula ante la libertad que deberíamos de tener, ¿no? Y se los platicaba yo, por ejemplo, en el caso de la ley de movilidad de Uber, que gracias a Dios ya se derogó. Se acaba de derogar hace 2-3 meses.
pero eran permisos, ¿eh? O sea, el gobierno te daba permiso para trabajar en algo que no tiene ningún tipo de cuestionamiento moral. Y podía negártelo. Pues ¿de qué estamos hablando? El gobierno, para que tú pongas tu tienda de abarrotes, y estos son ejemplos que a mí me constan, ¿no? Para que tú pongas tu tienda de abarrotes tienes que cumplir con tal y tal requisitos. Y resulta que conseguir esos requisitos, pues te tardas de 6 a 7 meses. Y entonces, ¿qué comes mientras? ¿Qué le das de comer a tus hijos mientras? Pues tienes que trabajar. Tienes que no respetar esa ley mientras. ¿Qué hacían los Uber? Pues trabajar sin respetar la ley. ¿Por qué? Porque tenían un carro que pagar, porque tenían hijos que alimentar, porque tenían esposa que también que darle recursos para que pudiera, si es que la esposa no trabaja también, ¿sí? O porque tiene a sus padres enfermos y tiene que también pues mantenerlos y darles de comer y sus medicamentos o cualquier cosa, ¿no? Cuando no existe un respeto a la libertad individual total, siendo el único límite la libertad individual de los otros. Recordemos la frase, ¿no? De que mi libertad termina donde tu libertad empieza. Eso es un hecho, ¿sí? El respeto a las personas se da en ese ámbito, ¿sí? Pero pues es normal que en México pues no se respeten las leyes. ¿Por qué? Porque las leyes no respetan el derecho natural del hombre. Así de simple, ¿sí? Y son cosas que la gente tiene que salir y brincar y oye, no, porque me estás irrespetando mis derechos finalmente. Y te van a decir, no, pues es que cumple con los requisitos que te estamos poniendo. ¿Y tú con qué derecho me pones este requisito que es ridículo, por ejemplo? La gente tiene que ser mucho más analítica, muchísimo más crítica precisamente de sus derechos y mucho más reaccionaria cuando estos derechos son violados por los gobernantes, ¿sí? Yo creo que sí tenemos que ser así. Pero bueno, ¿tenemos alguna duda con respecto a las fuentes materiales? No, profesor. No, profe. Muy bien. Y tenemos también las fuentes históricas. Estas fuentes históricas se refieren a los documentos, obras literarias, tratados científicos, testimonios de carácter jurídico o no, que evidencian cómo los pueblos o comunidades se organizaban y establecían normas. Estas normas son las que ahora sirven de ejemplo para la creación de nuevas leyes. En México y en América Latina en general, pues nuestro derecho está basado en el derecho romano, ¿sí? Que es pues una fuente histórica del derecho finalmente. El derecho consuetudinario o el derecho que tiene que ver con la jurisprudencia, ¿sí? Que es el derecho anglosajón, que es mucho más en ese sentido. Recuerden lo que es la jurisprudencia, que es la interpretación de las cosas, ¿sí? Pues es el derecho el derecho en Estados Unidos, el derecho en Inglaterra, en países anglosajones, es más en ese sentido. ¿Que la jurisprudencia es importante también en el derecho romano? Claro que sí, pero no es la principal fuente del derecho. Ahorita vamos a ver una pirámide precisamente en donde vemos lo que es la jerarquía de las fuentes del derecho, ¿sí? Dos ejemplos de esto pues son el Código de Hammurabi de la antigua Mesopotamia o la primera Declaración de los Derechos del Hombre del Ciudadano en 1789, ¿sí? ¿De dónde surgen los derechos del hombre? O los derechos humanos. Pues los derechos humanos surgen del derecho natural, precisamente. De aquel que en algún momento la gente luchó. ¿Por qué? Porque el derecho positivo ha sido muy injusto con las personas en muchas situaciones y en muchos casos. Y entonces te dicen, híjole, no, es que la gente tiene derecho a vivir.
Y tiene derecho a la seguridad y tiene derecho a tal y a tal y a tal cosa. Y aunque se ha agarrado esa palabra o esa definición de derechos humanos luego también para tratar de justificar otros derechos que no son derechos, finalmente los derechos humanos surgen del derecho natural. ¿Sí? Y bueno, aquí las fuentes históricas pues son importantes también para la creación del derecho, ¿no? ¿Dudas? No. Perfecto. Tenemos aquí la jerarquía del derecho. ¿Sí? En esta pirámide pues tenemos de alguna manera lo que hemos visto. En un país como en México está la Constitución. Bueno, en un país, vamos a decir ahorita Estados Unidos primero, porque en México cambia un poco. ¿Sí? La Constitución es la principal fuente formal del derecho. ¿Sí? Pum. Por eso se habla después de inconstitucionalidades. Alguna vez habrán escuchado esa palabra. ¿Por qué se dice que algo es inconstitucional? Porque el órgano legislativo, los diputados de repente pueden hacer alguna ley y esa ley contraría lo que dice la Constitución. Si la Constitución dice, por ejemplo, ¿sí?, que las personas son dueñas o tienen derecho a la propiedad privada, ¿sí?, y tienen derecho, como es en Estados Unidos, a que si en su propiedad privada encuentran petróleo, pues eso les pertenece a las personas, ¿sí?, a las personas que son dueñas de ese territorio. Y de repente podría llegar, y eso dice a lo mejor la Constitución, ¿no? Y de repente llega una ley que dice, no, ¿saben qué? Los recursos minerales que existan en el subsuelo son del Estado mexicano, del gobierno. Pues si la Constitución dice que son de la persona y la ley, que es un órgano inferior, las leyes formales son inferiores a la Constitución. La Constitución está por encima de las leyes. Entonces, estas leyes formales no pueden contradecir lo que la Constitución dice. Por eso se dice que esta ley sería inconstitucional. ¿Sí me explico? Sí. ¿Por qué? Porque la Constitución ya reconoce esos derechos. Y si tú haces una ley que está en su jerarquía más abajo que otra, esta ley no puede ir en contra de lo que está arriba. Por lo tanto, se declara inconstitucional y no procede. ¿Sí? Ahora, la Constitución es lo que está por encima en Estados Unidos. Los tratados internacionales son lo que le sigue. Las leyes formales son lo que le sigue, van en ese orden. La jurisprudencia y la costumbre son lo que le sigue. ¿Sí? Hay que tenerlo bien en cuenta. Yo les voy a platicar, por ejemplo, de un caso que tenemos aquí en donde yo vivo, de una persona que está en contra de que cerremos nuestra privada. Todos queremos cerrarla, sí, pero él no quiere. Pues, ¿por qué? Porque simplemente no se siente a gusto con eso, ¿no? Y está en su derecho a expresarlo y todo, pero bueno, ahora sí que de alguna manera democráticamente, todos los demás ya decidimos que sí se va a cerrar. Él está muy enojado, pues. Pero entonces hablaba porque había un reglamento de colonos que fue escrito cuando esta colonia se originó, cuando la constructora normalmente hace una colonia, construye obviamente una serie de casas, ¿sí? Pues normalmente también les da un reglamento
que, que si los colonos no están de acuerdo podrían modificar, ¿no? Pero normalmente pues, se queda. Y resulta que este reglamento manejaba cosas que iban contrarias a la ley de vivienda del estado de Guanajuato. Y este doctor nos decía, es que si vamos a hacer las cosas bien, pues respetemos el reglamento. Y no, señor, perdón, pero es al revés. ¿Sí? La Constitución del estado de Guanajuato y las leyes que de ella emanan están antes que ese reglamento. Entonces, lo que se tiene que respetar es la ley superior. Porque si tú haces un reglamento que va en contra de esa ley superior, pues obviamente estás en una cuestión de violación de esa ley. Cuando violas la Constitución se le llama inconstitucionalidad. Cuando lo que haces es violentar una ley, pues es simplemente una violentación de esa ley, válgame la redundancia. Sí, pero es así. Entonces, uno tiene que respetar esta jerarquía. Y resulta que en el derecho mexicano te vas a encontrar muchas cosas que pueden ser inconstitucionales. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les digo yo que esta pirámide es en Estados Unidos? Porque en México, en la Constitución, y más adelante en las clases que vamos a tener, vamos a ver la Constitución, pero en la Constitución mexicana se reconoce a los tratados internacionales a la misma altura que la Constitución. ¿Sí? En la Constitución mexicana están reconocidos los tratados internacionales a la misma altura de la Constitución. Es por eso que Estados Unidos podría romper el Tratado de Libre Comercio sin ningún problema con México, y México no puede romper el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos así nada más. ¿Por qué? Porque los tratados internacionales están al nivel de la Constitución. ¿Sí? Y está reconocido en la Constitución como de esa manera. Entonces, es ese orden lo que vamos a hacer. Ahora, acaban de, por ejemplo, de aprobar y acaba de salir en vigor una ley que tiene que ver con la cuestión de tránsito, de movilidad, pero es federal. Ahora, todos los reglamentos y todas las leyes de movilidad, que sean municipales, estatales, etcétera, tendrán que adherirse a esa ley federal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las leyes federales están por encima de las leyes estatales. ¿Sí? Una constitución de un estado, una constitución política, no puede contrariar a la constitución federal, a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. No puede. ¿Sí? Es bien importante que lo tengamos bien en cuenta esto. ¿Dudas hasta ahorita? No. ¿Ninguna duda? No, profesor. Bueno, a mí miren, la clase de hoy, este es el tema que vamos a ver, ¿sí? Lo que queda de tiempo, a mí me gustaría que cada uno de ustedes me dé una reflexión para comentarla con respecto a lo que hemos visto, ¿no? A mí me gustaría, y voy empezando con Denise, ¿qué opinas sobre lo que hemos visto? Pues es muy interesante. ¿Qué te parece interesante, Denise? ¿Qué te llama la atención? Mencióname algo de lo que hemos platicado aquí. Que Lo de las fuentes de derecho. ¿Qué, Denise? ¿Qué te llama la atención de las fuentes del derecho? Los materiales. Las fuentes materiales o las reales que vimos. Estas. Sí. ¿Por qué te llaman la atención, Denise? Porque esas leyes son creadas por las autoridades. Porque son creadas
por las autoridades, ¿sí? Son creadas por las autoridades, y lo importante de esto es que tengamos definitivamente en cuenta que se hacen en base a un momento histórico, a una cultura, a una situación social, política, etcétera, ¿sí? Pues en León, Guanajuato, por ejemplo, no nos serviría de nada tener una reglamentación a lo mejor de minas de oro, a lo mejor, ¿no? A lo mejor podría haber alguna mina de oro por ahí, no se ha encontrado, o a lo mejor existe, no, desconozco, ¿no? Pero que yo conozca no hay. Entonces, vamos a generar una ley de minas de oro, pues no nos serviría de nada, ¿no? Pero pues León, Guanajuato se ha vuelto una sede con importante en la cuestión industrial, en la cuestión de negocios, etcétera, y ahí sí que un reglamento de alguna manera podría caber. Ahora, es bien importante una cosa, y esto lo comento, señores, cuando los diputados, y aparte esto es bien importante para nosotros, para ser mejores ciudadanos, cuando los diputados se dedican a proponer leyes a lo baboso, y nosotros decimos, qué bien, sí que ha propuesto, híjole, lo único que están haciendo es limitando nuestros derechos individuales. Las leyes, y esta es una cuestión que he discutido yo a lo mejor con varias personas, pero a mi manera de ver, es imposible que el ciudadano conozca tantos reglamentos, tantas leyes, tantas tonterías que se inventan los diputados. Es imposible, ¿sí? Ellos lo justifican con que el desconocimiento de la ley no te exime de tus obligaciones. Pues sí, ¿no? Eso tendría que ser, pero cuando existen y te sacas la manga ley tras ley, tras ley, tras ley, pues es imposible, que una persona, ¿sí?, conozca todo en ese sentido. Entonces las leyes deben de ser mínimas. No tenemos que hacer ley por esto y ley por esto y ley por esto. Hay muchas cuestiones que son culturales y que se tienen que trabajar de manera cultural, no por ley. ¿Sí? Un diputado tendríamos que obligarlo a que se ponga a trabajar en términos porque las funciones de los diputados, y ya lo vamos a ver en alguna clase también, son mucho más allá de crear leyes nada más y de proponer leyes y votarlas. Tiene que ver con auditorías hacia las instituciones gubernamentales. Tiene que ver con vigilancia precisamente de que los procesos ejecutivos se estén haciendo de manera honesta, ¿sí? Tiene que ver con cuidar el recurso público, con un montón de cuestiones, no nada más es cuestión de hacer leyes. Y pareciera que en México lo que hacemos es aplaudirle a un tipo que ha propuesto, y hasta sacan ellos sus estadísticas. Yo soy el que más he propuesto. Pues bravo, mano, no, ¿cómo trabajas? Pero ya deja de proponer tanto y ponte a trabajar en otras cosas que tienen que ver también con tu función legislativa. ¿Sí me explicó? Sí. Porque es imposible. Pero bueno, a ver, gracias, Denise. Ahora vamos a preguntarle a Alondra. Sobre las fuentes materiales, ya que mencionabas que México está intentando mandar doctores a Cuba. Ajá. Ahorita lo veo de manera importante porque justamente hace unos días unas personas de Cuba nos contactaron para nosotros entrar a su red y trabajar para ellos. Entonces, saber cómo está funcionando estas políticas y qué es lo que conlleva a los derechos. Pues, profundamente
es importante saberlo, ya que pues hay una persona que sepa Híjole, cómo funciona. Alondra, Y perdón que sobre te todo, interrumpa tantito, pero tienes pajaritos y están haciendo un montón de ruido y te escucho bien bajito. Si quieres acercarte más al micrófono de tu celular o de tu compu para poderte escuchar mejor, ¿no? O tratar de, no sé si cerrando las ventanas pudieras lograr que no se escuchen tanto y estás hablando de las fuentes materiales, ¿sí? Y tocaste el tema de los médicos cubanos. así es, profe. Lo que le comentaba es de que hay una empresa de allá de Cuba que nos contactó para nosotros entrar a su red y trabajar con ellos. Entonces, pues al que usted esté explicando esto, es importante saberlo, ya que pues soy una de las personas que va a manejar esa red y se me hace muy interesante y a la vez sorprendente de que tengamos que conocer acerca de esos fundamentos. Claro, claro que sí. A ver si luego nos platicas un poquito más de qué se trata esa red, Alondra. ¿Sí? Sí, profe, sin problema. Va que va. Vamos a darle ahora la voz a Fabiola. Fabiola, Sí, profe. dime qué te ha llamado la atención de la clase ahorita. Desde hace rato de que estaba comentando de que a veces hacían nada más leyes a lo puro menso, se puede decir. Por ejemplo, de que en Suiza, de que en Suiza nada más no podían poner leyes así como de las playas, bueno, así como reglas en las playas o así, porque pues no tienen. Y si las pondrían, pues no tuviera caso que las pondieran, pues como si no hay playas. Claro, finalmente, y esto es tocando el tema también de fuentes materiales, ¿no? Fuentes reales, que es el que tenemos en la lámina ahorita, precisamente, ¿no? Estas leyes se crean precisamente teniendo en cuenta pues, realidades, por eso son fuentes reales, no pueden hacerse en términos de cuestiones fantasiosas, ¿sí? Las fuentes reales tienen que ver con realidades, válgame la redundancia, pues. Pero pues crear una ley de playas en Suiza, pues sería como crear una ley de planetas en León, Guanajuato, ¿no? O sea, no nos sirve de nada, no va a tener ningún fruto, aunque bueno, a los diputados les podría servir para presumir que siguen haciendo leyes y que siguen proponiendo tonterías. Pero obviamente en Suiza pues eso no funciona. ¿Por qué? Porque el pueblo suizo es un pueblo pues mucho más preparado. ¿Sí? Y eso es importantísimo que aquí estemos. Es importantísimo. Sigue Fernando, dinos. Marlon, ve escribiendo tú para que podamos leer tu comentario. Fernando, dinos, ¿qué opinas de la clase, lo que hemos visto? ¿Qué te llama la atención? Se me hace que Fernando se fue a desayunar. Se me hace que sí. Bueno, Marlon, te encargo tu comentario para que lo podamos leer. Mientras César, ya eres el último. Dime qué opinas de lo que estamos viendo. Pues, bueno, yo opino que, pues en primer lugar, aquí en México no se respetan los derechos naturales ni constitucionales, o sea que no se puede avanzar mucho por tanta corrupción que hay aquí en México y pues en sí no se respetan los derechos naturales por razón del individuo. Es importante finalmente, ¿no? Y esta parte me parece que sí es de alta relevancia.
el derecho natural existe. Punto. Sino, ¿qué es lo que lleva? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Sino, ¿qué es lo que lleva a alguien a reaccionar ante una injusticia contra sí mismo? ¿Sí? ¿Por qué yo reaccionaría ante una injusticia si el derecho natural no existiera? ¿Cómo es que a mí me llevaría algo a reaccionar si el derecho positivo dice que yo no tengo derecho a reaccionar? Si a mí el derecho positivo me dijera que yo puedo ser un esclavo y yo tengo que adoptarlo y no existe el derecho natural, pues yo no tendría por qué reaccionar, porque el derecho positivo finalmente me dice que yo soy un esclavo. ¿Sí? Sin embargo, yo sé, o a lo mejor conscientemente no lo sé, pero yo lo siento como injusticia. ¿Por qué voy a ser un esclavo? Y entonces yo reacciono. A ese precisamente se le conoce como derecho natural. ¿Sí? Y ese derecho natural, pues es una verdad objetiva. Sí. De ahí vienen los derechos humanos, finalmente. ¿Sí? ¿Dudas? Profesor, Dime. es como vulgarmente dicen aquí en México que las leyes fueron para ser violadas. Aquí en México. Es que te voy a decir una cosa. Cuando el gobierno se toma la potestad de darte permisos para trabajar, pero aparte se toma la potestad de que aunque cumplas con los requisitos que te están pidiendo, te lo pueden negar. Pues claro que la ley está hecha para que la violes. Y te voy a decir peor aún, ¿sí? Porque quien hizo la ley sabe perfectamente que va a haber violaciones a esa ley y sabe perfectamente que a través de esas violaciones de ley puede obtener un beneficio. Sí. Como es, ok, te dejo trabajar por abajito del agua, pero me pasas una cuota. Así es, profesor. ¿Sí? O, ok, ¿quieres el trámite burocrático rápido? Pues si lo quieres rápido, pues está bien, pero mira, venga para acá. Nada, Anita. Entonces díganme si las leyes no están. Yo sé que de manera como tal la ley no debería estar hecha para ser violada. Pero cuando tú haces un bodrio de tal naturaleza, y miren que el bodrio de México es mucho mejor que el bodrio de otros países, como el de Cuba, como el de Venezuela. Pero cuando tú haces un bodrio de tal naturaleza, pues la ley está hecha para que la violes. Porque si yo no violo la ley, no come mi familia. Ahora, ¿me arriesgo a que me detengan y a que me metan a la cárcel? Pues sí. Ahora, ¿bajo qué cargos de conciencia lo estoy haciendo? Pues perdón, pero mi cargo de conciencia sería no darle de comer a mis hijos. Violar una ley injusta, pero por supuesto que no tendría yo ningún cargo de conciencia en hacerlo. ¿Sí? Sí. Pero bueno, ¿alguien quisiera cerrar con algún comentario o algo? Pues a mí se me hace muy interesante su clase, profesor, nomás que como que necesito leer más. Yo creo que sería importante que sí leamos. Y ojo, es bien importante. Yo siempre he dicho que si uno quiere ser intelectualmente honesto, Así es, profesor. ahí va. Si quieres ser intelectualmente honesto, no solo basta con leer, Es a lo que yo quiero llegar, profesor, ser un estudiante de esto. Es importante, César. No basta con leer. Tú lo que tienes que leer es las distintas posiciones. Si tú lees, por ejemplo, sobre economía marxista y te quedas ahí y tratas de justificar todo a través de esa escuela de economía, tú no estás siendo intelectualmente honesto aunque leas mucho. Ajá.
Si tú lees economía keynesiana y tratas de justificar todo a través de esa economía, tú no estás siendo intelectualmente honesto. Si tú lees escuela de economía monetarista, si tú lees escuela de economía austríaca, nada más eso, no estás siendo intelectualmente honesto. Tú tienes que de alguna manera empaparte de todo para que puedas formar un criterio real. Y sí, yo en lo personal, que es el tema que a lo mejor más me apasiona, la economía, porque y la política me encanta también, el derecho, por eso lo he aprendido también, porque me gusta la filosofía. Sí, pero yo que he leído de alguna manera y que he buscado leer las distintas escuelas de economía, sí llego a la conclusión de que esto, que aunque tiene sus quehaceres también a lo mejor, esto sí es un fundamento real precisamente de cómo se construye una economía, y no es a través de un estado sólido y fuerte y enorme, ¿sí? Ajá. Es a través de la acción de las personas. Disculpe, profe, ¿quién es el autor de La acción humana? Ludwig von Mises se llama. Te lo pongo. Ah, ok. Ludwig von Mises. Ludwig von Mises. ¿Sí? Sí. Es él. Pero pues a lo mejor podrías. Yo tengo por aquí, perdón que me pare. Sí, no hay problema. Pero estoy buscando un libro que también, sí, que tiene que ver con economía. Sí. Se llama El Capital, de Carlos Marx. Ajá. ¿Sí? Sí. Que es en donde se fundamenta el comunismo, finalmente, ¿no? Porque te habla de cosas que son totalmente intratables, no tienen nada de verídicas, que tampoco se le puede descartar al 100% porque tiene ciertas cuestiones que son importantes visualizar. ¿Y de dónde surgen? Claro que sí, pero como teoría económica es un fracaso total, ¿no? Y podríamos también hablar de, déjenme ver si lo encuentro, por ejemplo, de economía, ¿sí? Este es el Samuelson, que es totalmente economía keynesiana, ¿sí? Keynesianismos. Finalmente, que tiene que ver con pues como una combinación de algunos conceptos de economía austríaca con economía marxista. El control del Estado sobre algunas cosas, pero el control del Estado sobre algunas cosas no funciona definitivamente, ¿no? Si yo leo esto nada más, pues a lo mejor voy a aprender muchas cosas, pero hay que ser intelectualmente honestos, hay que buscar aprender de otras cosas también, ¿no? De otras teorías, ¿sí? Y tratar de sacarle cosas buenas, ¿no? Pero bueno, ¿dudas? No, profesor. Ya Marlon me parece que tampoco nos hizo caso con su comentario. Me dice, buen día, ¿se lo puedo agregar en la tarea como un extra? Sí, Marlon, hazlo en la tarea. Ahí me pones qué es lo que les parece. Va, y Fernando también se nos escapó, pero bueno. Gente, la clase de hoy llegó a su fin. Les agradezco muchísimo por su atención. Sí, espero que estén realmente sacándole provecho. Espero que también les sirva para ser más críticos, para ser más... No estoy... Acuérdense que lo que busco no es que ustedes estén de acuerdo conmigo. Si ustedes piensan que otra cosa es importante, pues susténtenlo y debatámoslo respetuosamente. No hay ningún problema. ¿Sí? Me parece que usted tiene buenos principios, profesor. Pues te agradezco, lo busco. ¿Sí? Sí, y le agradezco pues sus atenciones y su paciencia pues por no tener tanta
tanta ¿cómo le tanto desarrollo acerca de su materia? Mira, pues se hace lo que se puede. Yo he aprendido muchas cosas. No soy luego tan lector empedernido como me gustaría. Pero sí me doy cuenta que cuando uno sabe más, y esto se lo he leído a varias personas, y de hecho hay una frase famosa, ¿no? En ese sentido, cuando uno sabe más, más se da cuenta que no sabe nada. Así de simple. ¿Sí? Exactamente. Hay tantas Quiere- cosas de quiere uno saber conocimiento. bastante y no puede uno aprender, no puede uno aprender tantas cosas. Lo que sí está mal es quedarse en la completa ignorancia, ¿eh? Y eso sí Así está es. pésimo. Pero bueno, señores, muchas gracias por todo. Cuídense mucho. Dios los Muchas bendiga. gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la próxima clase. Bye. Profesor, Di- la clase pasada sí subió algo a la plataforma. Ya está subido. Apenas ayer lo pude subir. Ok, está Sí, muy bien. para que la vean. Espero poder hacer esta clase un poquito más rápido, pero sí se me complicaron algunas cosas y no pude hacerlo antes. Pero ya quedó. Le subí aparte, les comentaba al principio que aparte del video de la clase, le subí 3 videos más. Uno que habla sobre la propiedad, uno que habla sobre la vida y otro que habla sobre la libertad. Son videos pequeños de 2 a 4 minutos cada uno. Ahorita Porque me lo voy a aventar, profesor. va, perfecto, porque el video de las clases, de la clase que hemos tenido, pues ya saben que dura 1 hora y media por lo menos, ¿sí? Sí. Hecho. Bueno, pues cuídense mucho, señores y señoritas. Hasta luego. Bye. Hasta luego, compañeros. Tarea. Bye. Sí. Bye.